mis amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a Ven Sígueme en nuestros hogares con Walter Posada. Es un gusto para mí estar el día de hoy en una nueva semana de Ven Sígueme con cada uno de ustedes. Gracias por los comentarios que han hecho en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en el Facebook Live que hicimos esta semana. El día miércoles, la semana pasada, estuvimos con muchas personas de Colombia y de muchos países, de Italia, de México, de Perú. Bueno, gracias por habernos acompañado. Antes de iniciar, como siempre, quiero recordarles suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho. Activar la campanita si no lo han hecho para que pueda llegarles las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Y también para que puedan compartir con sus amigos, con sus conocidos, con los miembros de la iglesia, que aún no saben, muchos hermanos me han escrito que han compartido con sus quórums de élderes, con sus sociedades de socorro. Bueno, qué alegría, porque la idea de esto es que todos podamos compartir la doctrina sana de Jesucristo, la doctrina tal como está en el libro de Mormón y tal como aparece también en el manual de Ven Sígueme. Por eso, esta clase, algunas personas me han pedido cosas adicionales, pero yo he querido que esta clase, esta lección de Ven Sígueme, esté sujeta al manual de Ven Sígueme, esté de acuerdo con los lineamientos del manual de Ven Sígueme, y por eso trato cada uno de los principios que se manejan en el manual de Ven Sígueme. También quiero invitarlos, este miércoles a las 7:30 vamos a tener nuestro Facebook Live de Ven Sígueme. ¿Y qué vamos a hacer en ese en vivo de este miércoles a las 7:30? Bueno, vamos a tratar otra vez la lección, pero vamos a resolver inquietudes, vamos a tratar temas de la clase, vamos a ahondar un poquito más en vivo. Ese video el vivo que hagamos del miércoles en Facebook a las 7:30, ese también lo vamos a subir aquí en el canal. Ese sí lo vamos a subir aquí en el canal y van a poder repasarlo. Así que si quieren opinar, si quieren dejar sus comentarios, por favor, muy cordialmente les invito a que asistan a ese Facebook Live. Muy bien, vamos a iniciar el día de hoy entonces con Mosía 18 al 24. Hemos concertado un convenio con él. Y vamos a ir desde la semana del 11 al día 17. ¿Y qué sucedió? Para que entremos en contexto, ¿qué sucedió? Alma, uno de los sacerdotes del reino de él, un sacerdote inicuo del reino de él, al escuchar la predicación de Abinadí, seguramente en el transcurso de la predicación nunca se nos hace mención si Alma participó o no de los agravios contra Abinadí, pero seguramente Alma fue convertido por las palabras de Abinadí. Qué poderoso es el testimonio de Abinadí, porque si al menos llegó a una persona, qué poder tuvo esa persona, que fue Alma Padre. Y después, bueno, decimos Alma Padre y tuvo un hijo que se llamó Alma Hijo. Y el libro de Mormón, el libro más grande del libro de Mormón, más extenso del libro de Mormón, es el libro de Alma. O sea que la obra de Abinadí, que sirvió para profetizar las iniquidades del pueblo, también sirvió para convertir a una persona, a Alma, que era un sacerdote inicuo, que era una persona llena en el mundo de las iniquidades, que estaba con su rey, con sus sacerdotes, haciendo males, predicando mal la palabra de Dios, pero se convirtió y llegó a el reino, al redil del Señor. Y en estos capítulos del 18 al 24 de Mosía, vamos a ver cómo Alma empezó en esa predicación a reunirse con una serie de personas, dicen las escrituras 400, un poco más de ellas, en un paraje que se conocía como el paraje de Mormón, o el bosque de Mormón, o las aguas de Mormón. Este paraje de Mormón era infestado de víboras y de animales salvajes en algunas temporadas del año. Pero Alma tal vez escogió este lugar porque era un lugar apartado y podían evitar las pesquisas del reino de sus sacerdotes y de sus autoridades. Así que Alma empieza a congregarse con todo su grupo, 400 o más personas, a predicarles, y también les bautiza por el poder del Espíritu Santo y por la autoridad del sacerdocio que Alma tenía. Vamos a hablar un poco más de eso adelante. Luego estas personas son perseguidas por el reino y entonces Alma decide salir con su pueblo a buscar nuevas tierras, y entonces caen en cautiverio. Y vamos a ver cómo en el cautiverio el Señor, aún en medio de todo eso, alivia sus cargas. Y ese es uno de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Así que bienvenidos al Ven Sígueme en nuestros hogares de esta semana, y vamos a empezar entonces con el primer principio. Para esto me voy a remitir a las escrituras y quiero que hablemos un poquito de el bautismo como un convenio.
para el Señor, un convenio con nosotros, con el Señor. Y ese convenio incluye para nosotros el ser testigos de Él en todo tiempo. Lo que quiero ahora es que hagamos un repaso y un listado. En Mosía 18 vamos a ir a los versículos 8 al 10. Son versículos muy conocidos por todos nosotros, el convenio bautismal. Quiero que al mismo tiempo que yo lo voy a leer y va a aparecer en pantalla, ustedes pueden ir haciendo un listado, a ver si coincidimos en el listado de cosas que significa el bautismo. ¿Les parece? Entonces yo voy a ir leyendo, ustedes van haciendo el listado y después vamos a colocar la lista de cosas que encontramos que puede ser el bautismo. Entonces versículo 8 dice lo siguiente: y aconteció que les dijo, he aquí las aguas de Mormón, porque así se llamaban. Y ya que deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamados su pueblo, y estáis dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras, sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran, sí, y a consolar a los que necesitan consuelo, y a ser testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas, en todas las cosas y en todo lugar en que estuvieses, aún hasta la muerte, para que seáis redimidos por Dios y seáis contados con los de la primera resurrección, para que tengáis la vida eterna. Os digo ahora, si este es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os impide ser bautizados en el nombre del Señor como testimonio ante Él, de que habéis concertado un convenio con Él, de que lo serviréis y guardaréis sus mandamientos, para que Él derrame su espíritu más abundantemente sobre vosotros? Estos son estos versículos poderosos de Mosía, y Alma se los dice al pueblo. Es como una admonición fuerte que hace Amón a este pueblo. Bueno, si están en todo esto, si tienen todo ese sentimiento en su corazón, ¿qué les impide hacer un convenio con Dios? Ese convenio que cada uno de nosotros hizo. Y vamos a repasar un poco qué cosas entonces, con un listado, significa ese convenio, por lo menos. El convenio significa, en el versículo 8, dice, entrar en el redil de Dios. Entonces es lo primero que hacemos cuando nos bautizamos. Entramos al redil de Dios. Segundo, ser llamados su pueblo. Tercero, llevar las cargas los unos de los otros. Qué interesante y poderoso es esto. Porque si nosotros, y tal vez lo vamos a ver un poco más adelante en unas palabras del elder D. Todd Christofferson, si nosotros fuéramos individuales en cuanto a nuestra creencia, pues no habría problema. Nos bautizamos y tengo que llevar mis cargas. Pero debo llevar las cargas de otros. Cuando ingreso a la iglesia, cuando me hago miembro del reino de Dios sobre la tierra, que es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, me comprometo a llevar las cargas de otros, y otros se comprometen también a llevar las mías. Hermanos, no hay nadie individual dentro del reino de Dios. No hay una persona que puede decir, mis problemas son míos, yo no me ocupo de nadie, no me preocupo por nadie, porque entonces no estaría cumpliendo con el convenio bautismal que nos dice aquí. Muy bien. Otra cosa que nos dice es a llorar con los que lloran. Llorar con los que lloran significa sentir dolor con las personas. Significa sentir consideración por las personas. Significa condolerse. Significa literalmente sentir la expiación de Jesucristo en nuestras vidas. Lo que hizo el Salvador a través de su expiación fue sentir el dolor que nosotros sentiríamos por nuestros pecados y por nuestras aflicciones. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando nos condolemos de otro que tiene dolor? Sentimos la expiación del Salvador. Es una gran bendición cuando podemos sentir sentimientos de dolor, de angustia, de tristeza por el dolor de otro. Realmente podría decirse, o podría decir yo, que es uno de los signos que la conversión de Jesucristo está haciendo más efecto en nosotros. Cuando sentimos dolor por otra persona, cuando sentimos lo que otro está sintiendo, cuando nos compenetramos con ese dolor, cuando interiorizamos ese dolor, tal como el Salvador lo hizo con los nuestros. Muy bien, vamos a continuar con otro asunto que habla aquí del convenio bautismal. Entonces, llorar y consolar a los que necesitan consuelo. Ser testigos de Dios en todo tiempo. Qué interesante que hay que ser testigos de Dios en todo tiempo, porque acabamos de pasar de Abinadí. Acabamos de ver la historia de Abinadí. Abinadí fue testigo de Dios en todo tiempo. Y fue solo, un testigo solitario. Y no huyó, no fue temeroso, no fue medroso de predicar el evangelio, no, al contrario.
fue constante y predicó su mensaje. Ser testigos de Dios en todo tiempo, aun cuando no nos ven. Y aquí quiero decir algo también que dijo el Elder Christofferson en un discurso que les recomiendo. Se llama Cuando te hayas convertido. Busquen ese discurso, creo que es como del 2002, 2005, de una conferencia general. Cuando te hayas convertido. En ese discurso el Elder Christofferson dice que a veces somos santos de los últimos días dependiendo del entorno en el que estamos. Cuando estamos en la iglesia, pues somos muy buenos. Voy a parafrasear algo que dijo el Elder Bednar: con camisa blanca y corbata todos nos vemos igual de buenos. Es exactamente eso, hermanos. A veces en la iglesia, pues parecemos buenos miembros. Saludamos, sonreímos, nos abrazamos, hablamos los unos a los otros. Pero después ya no predicamos el evangelio. Nuestras obras no nos acompañan. Nuestros actos no nos acompañan. Sobre todo nuestros actos de amor con otras personas. Entonces tengamos en cuenta que ser testigo de Dios en todo tiempo, en todo lugar y en todas las cosas es ser algo así como Abinadí fue. Y aún Abinadí estuvo dispuesto a dar su vida por ese testimonio. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a eso? Qué cosa tan interesante, ¿no? Muy bien, vamos a seguir aquí. El bautismo también es un convenio, y es un convenio que, según estos versículos, nos invita a dos cosas. La primera, a servirle siempre, a servir a nuestro Señor, a servirle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Y el segundo es a guardar sus mandamientos. Esas dos cosas concertamos cuando hacemos convenio del bautismo con nuestro Señor. Yo quisiera remitirme aquí a dos puntos de este convenio que hacemos en el bautismo. El primero nos dice que nosotros debemos consolar y llevar las cargas de unos y otros. Y después nos dice que hay que llorar con los que lloran y consolar a los que necesitan consuelo. ¿Cómo se han sentido cuando mis hermanos han consolado o han tenido la oportunidad de consolar a otro? ¿Cómo se han sentido cuando han tenido la oportunidad de llevar las cargas de otros? ¿Recuerdan lo que les hablé hace un ratico sobre la expiación del Salvador? Realmente nosotros tomamos el papel de nuestro Salvador, entre comillas, con todo el respeto que eso nos merece, cuando auxiliamos a alguien. Cuando damos nuestra mano al que lo necesita, lo tomamos y lo levantamos de su posición caída, sea física, espiritual, sentimental o temporal. Nosotros podemos levantar a esa persona y en ese momento nos convertimos como en salvadores en el monte de Sión. Tomamos la posición del Salvador y le servimos a Él y salvamos de esa manera a sus hijos. Todos, en algún momento de nuestra vida, necesitamos que alguien nos dé la mano, que alguien nos consuele, que alguien llore con nosotros, pero también que alguien lleve las cargas que nosotros tenemos. Alguna persona podría decir: yo nunca he necesitado de nadie y no voy a necesitar nunca de nadie. Yo diría, tenemos que ser lo suficientemente humildes y tranquilos y pacíficos discípulos de Cristo para reconocer que nos necesitamos unos a otros y que debemos estar siempre buscando el ser serviciales, el ser como el buen samaritano, el dar la vida por otro, el ayudar a otro. Yo creo que cuando nos ensimismamos en nuestras necesidades, en nuestros problemas y no queremos ayudar a otro, pues no estamos siendo testigos de Él en todo tiempo. Pero adicional, si hacemos, si servimos, si damos, si consolamos, si llevamos la carga de otro, pero salimos a contarlo, pues es hipocresía, porque lo estamos haciendo para que otros lo sepan, pero no para nosotros, para esa persona y para nuestro Dios. Mis hermanos, quería hacer ese refuerzo en esta parte que tiene que ver con el bautismo. El bautismo nos acerca más a Cristo y nos invita a ser como Él. Serviciales, dispuestos, amorosos e incluso a estar dispuestos a dar la vida por otros. Y el mismo Salvador dijo que nadie tiene más amor que que uno que da la vida por sus amigos. Estemos dispuestos a dar la vida por nuestros amigos, pero darla en serio, no para que otros nos vean ni para contarle a otros que dimos la vida por nuestros amigos, porque entonces no tendría ningún valor nuestro sacrificio. Tengamos eso en cuenta y quiero que reflexionen en esto. ¿Alguna vez han consolado a alguien? ¿Cómo se han sentido? ¿Y alguna vez han recibido consuelo de alguien? ¿Cómo se han sentido? Repitamos esas experiencias a menudo en nuestra vida, que llenen muy a menudo nuestra vida esos recuerdos, porque esos recuerdos nos acercan a Cristo y nos ayudan a ser más como Él. Muy bien, mis hermanos, vamos ahora a ver cómo en el siguiente principio del Ven Sígueme de esta semana, el pueblo de Dios
es un pueblo unido. Y después de que Alma predicó y tuvieron que huir, entonces tuvieron que unirse, ¿sí? Tuvieron que unirse y formarse literalmente como una iglesia. Y vamos a leer unos versículos, vamos a leer del versículo 17 al versículo 31, pero literalmente no lo vamos a hacer ahora. Yo quiero dejarles esa tarea. Mosía 18, del 17 al 31. Quiero que ustedes lo lean en sus casas. Y yo voy a hacer un listado versículo por versículo de algunas cosas que hacían ellos como iglesia, que les mostraba que ellos eran uno, que eran una unidad. Nosotros, ¿cómo podemos hacer eso en nuestro barrio, en nuestra estaca? ¿Cómo podemos llegar a hacer eso? Tal vez utilizando estos mismos principios. Entonces voy a ir versículo por versículo. Y en el versículo 17, hermanos, quiero ir en el versículo 17, y entonces lo primero que dice es que el que se bautizaba era agregado en la iglesia de Cristo. Igual que pasa con nosotros, cuando nos bautizamos hay un registro de ese bautismo y pasamos a ser miembros de la iglesia. Aquí cuando habla de bautizar, habla lógicamente del bautismo y la confirmación, que son las dos ordenanzas con la cual abrimos la puerta para entrar al reino de Dios. Si abrimos esa puerta, ya continúa lo siguiente. Vamos a ver qué otras cosas nos advierte aquí. Vamos al versículo 18. Versículo 18 nos dice que Alma, teniendo autoridad, ordenó sacerdotes. Y cuando se ordena sacerdotes, se permite que las llaves del sacerdocio actúen sobre todos nosotros. El hecho de que tengamos sacerdotes en la iglesia nos permite gozar de las ordenanzas donde se refleja la divinidad de Cristo y de nuestro Padre Celestial, su poder y su divinidad. ¡Qué bendición! Alma estaba siguiendo exactamente el mismo orden que sigue la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Ordenó sacerdotes. Vamos con el versículo 19 y 20. Y estos sacerdotes se ordenaron para predicar la doctrina. ¡Qué responsabilidad tan grande! Todos aquellos que son sacerdotes en la iglesia, o sea, los líderes del sacerdocio, pero también todas las hermanas y todo aquel que recibe un llamamiento, una ordenación, digámoslo así, o un llamamiento, que recibe una llave para enseñar, debe enseñar la doctrina. Y Alma adicional dice aquí que todo lo que había sido declarado por boca de los santos profetas. ¿Dónde se encuentra la doctrina pura de Cristo? En las Escrituras. ¿Dónde se encuentra la doctrina pura de Cristo? Por boca de nuestros profetas. Los profetas modernos, de José Smith hasta el momento de hoy con el presidente Nelson. Si quieren poner algo en prueba, si es la doctrina de Cristo, búsquenlo en las Escrituras. Si alguien está predicando, busquen lo que está predicando en las Escrituras, en el libro de Mormón, en la Biblia. Y si quieren aún más pruebas, busquen lo que han dicho los profetas. Y si quieren aún más pruebas, busquen lo que ha dicho el profeta, el presidente Nelson, en este momento para nosotros. Es la voz máxima declarada por Dios, autorizada por Dios. Ahí podemos verificar toda doctrina que nos llegue a nosotros. Muy bien, vamos entonces con el versículo 21. Y les mandó que no hubiera contenciones entre uno y otro. Los miembros de la iglesia no pueden estar en contenciones ni en problemas. Y si los hubiera, hermanos, debemos acudir a ser pacíficos discípulos de Cristo para solucionarlas. Debemos también aprender a ser autosuficientes para solucionar si tenemos algún inconveniente, porque es posible, si somos una sociedad, una comunidad, es posible que tengamos algunos conflictos. Muy bien, y me gusta mucho que dice en este versículo 21, teniendo entrelazados sus corazones con unidad y amor el uno para con el otro. Ustedes saben literalmente lo que significa tener el corazón entrelazado, es familia. Tener el corazón entrelazado es ser familia. ¿Tenemos nuestro corazón entrelazados los unos con los otros? Tal vez no. Bueno, tenemos que mejorar. Tenemos que ser más como Cristo para que logremos llegar a ser eso que Él quiere como iglesia. Muy bien, vamos a pasar de ahí, vamos a pasar al versículo 23, que nos habla del día de reposo. Si somos miembros de la iglesia debemos guardar el día de reposo. Y debemos dar gracias por todas las bendiciones que recibimos. Guardar el día de reposo, hermanos, voy a decirlo aquí, guardar el día de reposo no es estar en corbata hasta las 12 de la noche, aunque puede ser. Si tú te sientes bien estando en vestimenta de domingo todo el día, está bien. Pero eso es algo personal. Guardar el día de reposo es hacer lo que de corazón tú sientas que agradará a Dios, con las cosas con las cuales tú lo puedes adorar todo ese día como algo especial.
Eso es adorar a Dios y eso es guardar el día de reposo. Presidente Spencer W. Kimball dijo que no es como una lista de cosas que se hacen y cosas que no se hacen. No, es una cuestión de actitudes, ¿sí? Y de acciones que nos llevan a sentirnos bien como una señal que tenemos con nuestro Padre Celestial. Muy bien, versículo 25. Dice, bueno, el versículo 24, me iba a saltar el versículo 24, nos habla de ser autosuficientes. Dice que los sacerdotes trabajaban con sus propias manos para su sostén. Aquí nos invitan a la autosuficiencia. Y esta semana que tuvimos un Facebook Live también hablamos de la autosuficiencia. Se nos invita a ser autosuficientes. Versículo 25. Se reunían como iglesia. Escogieron un día para reunirse como iglesia y para hablar, ¿sí? Eso hacemos como iglesia nosotros. Muy bien. Versículo 26. Los sacerdotes no eran pagos. Otra vez, los sacerdotes no debían o no habían de depender del pueblo para su sostén, sino que debían trabajar con sus propias manos. Muy bien, versículo 27, este es importantísimo porque es llevar las cargas los unos de los otros. Debemos dar de nuestros bienes, dar liberalmente de nuestros bienes al que lo necesita. Versículo 28, ayudar temporal y espiritualmente a otros. Miren que aquí dice el versículo 28, y así debían dar de sus bienes, de su propia libre voluntad y buenos deseos para con Dios, a aquellos sacerdotes que estuvieran necesitados, sí, y a toda alma desnuda y menesterosa. O sea, ayudar a todas las personas que podamos ayudar. Qué hermoso versículo este. Y el versículo 29 dice que hay que ayudar, ahí sí voy a decir lo que hay que ayudar unos a otros, en lo temporal y en lo espiritual. O sea, yo no le puedo decir a una persona, y la Biblia lo indica, Pablo por ahí lo dice, que uno no puede ver a una persona con hambre y decirle como, ten fe, y no darle algo para comer, porque entonces estaría negando esa fe. Entonces hay que ayudarle a las personas espiritual y temporal. A veces, claro, las personas necesitan una palabra de nuestra parte, una voz de aliento, pero también necesitan de vez en cuando, y muchas veces de hecho no conozco a nadie que no lo necesite a diario, comer. A veces hay que ayudar de manera temporal. Muy bien, hermanos, eso fue lo que Alma enseñó a su pueblo sobre cómo ser una iglesia. Ahora, el tercer principio de este Ven Sígueme es que el Señor puede aliviar nuestras cargas. Y quiero remitirme a esta parte porque está en el capítulo 24 de Mosía. Capítulo 24 de Mosía, y quiero tratar un versículo expreso de este capítulo 24, el versículo 14. Y dice lo siguiente: y también aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas mientras estéis en servidumbre. Y esto haré yo para que me seáis testigos en lo futuro, y para que sepáis de seguro que yo, el Señor Dios, visito a mi pueblo en sus aflicciones. Ahora, yo les hago una pregunta. Este principio se relaciona exactamente con el principio del bautismo, de llevar las cargas de otros. ¿Cómo podría yo querer que Dios llevara mis cargas, hiciera ligeras mis cargas, si yo no tengo la actitud para llevar las cargas de otro y hacer ligeras las cargas de otro? O sea, yo no puedo pedirle a mi Padre Celestial que me bendiga a mí en mis necesidades, pero cuando veo a otro en necesidades, yo no ayudarlo. Hermanos, me gustaría que repasaran mucho en sus casas el Ven Sígueme de esta semana y pusieran mucho enfoque en estas cosas, en cómo el Señor alivia nuestras cargas y cómo nosotros podemos aliviar las cargas de otras personas. Muy bien, hermanos, creo que hasta aquí vamos a dejar esta lección de Ven Sígueme para que ustedes puedan investigar, puedan leer. Claro está que el día miércoles a las 7:30 de la noche en Facebook vamos a tener un vivo, un live, y vamos a estar ahí tratando todos estos temas y hablando, compartiendo, haciendo preguntas y, por qué no, dando sus opiniones. Ese Facebook Live también va a quedar grabado en este canal. O sea que digan ustedes el día miércoles en la noche o el día jueves, ya va a aparecer ese mismo live, va a aparecer en nuestro canal para que nos nutramos más con la palabra de Cristo. No quiero terminar esta lección de Ven Sígueme en nuestros hogares sin dejarles un dato curioso. Y vamos a llamar literalmente a esta sección dato curioso, así como aparece aquí, dato curioso. Y el dato curioso que quiero compartirles hoy se encuentra en Mosía 18, el versículo 13 y el versículo 14. Ustedes van a decir, bueno, pero hemos hablado mucho del 18, pero hay algo interesante. Alma entró al agua y entró con el amo, y
bautizó a Elán, pero al mismo tiempo que sumergió a Elán, se sumergió él. Y después en el versículo 14 dice que después, en el versículo 15 más bien, después que bautizó a Elán, entonces salieron ambos del agua y Alma bautizó a otra persona, pero ya no se sumergió Alma mismo. Entonces para eso quiero leer estos versículos. Versículo 13. Y cuando hubo dicho estas palabras, el Espíritu del Señor vino sobre él y dijo: Elán, teniendo autoridad de Dios Todopoderoso, te bautizo como testimonio que has hecho convenio de servirle hasta que mueras en cuanto al cuerpo mortal. Y sea derramado sobre ti el Espíritu del Señor y concédate él vida eterna mediante la redención de Cristo, a quien él ha preparado desde la fundación del mundo. Y después que Alma hubo dicho estas palabras, él y Elán se sepultaron juntamente en el agua, y se levantaron y salieron del agua regocijándose, pues fueron llenos del Espíritu. Y para esto, mis hermanos, quiero leer una frase del presidente Joseph Fielding Smith, que nos aclara muchísimo este concepto. Pero antes de eso quiero resaltar algo del versículo. Lo primero, se dan cuenta que en el versículo 13, o más bien antes de hacer esta aclaración, es que muchas personas cuando se refieren a estos versículos dicen el bautismo de Alma, pero este no fue el bautismo de Alma, este fue el bautismo de Elán. Muchas personas confunden esto porque no leen y no escudriñan bien este versículo. Miren que el versículo dice: Elán, Alma dice, Elán, teniendo autoridad del Dios Todopoderoso, te bautizo como testimonio de que has hecho convenio. Alma invoca que él tiene autoridad de Dios. O sea, que él recibió la autoridad de Dios. O sea, que es sacerdote. Lo que quiere decir es que Alma ya era miembro de la iglesia. O sea, ya había sido bautizado. Y tenía el sacerdocio de Dios. Tenía la autoridad. Por eso podía bautizar a Elán. Pero más aún, vamos a leer lo que dice el presidente Joseph Fielding Smith. Dice lo siguiente. Presidente. Sí, él tenía la autoridad para bautizar. Es evidente entonces que ya había sido bautizado, de forma que cuando se sumergió en el agua junto con Elán, Alma no se estaba bautizando a sí mismo, sino meramente fue señal al Señor de su humildad y de su arrepentimiento total. Este fue un momento especial para Alma. ¿Por qué? Porque venía de estar con el sacerdote, con el rey Noé, con iniquidades, todo. Entonces estaba como mostrándole al Señor: Señor, yo estoy nuevamente aquí, quiero servirte de todo corazón. Fue una señal entre él y el Señor. Mis hermanos, un gusto, gracias por estar en esta lección de Ven Sígueme en nuestros hogares. Para mí es un placer compartir esta lección con ustedes. Suscríbanse al canal, compartan, nos vemos el día miércoles a las 7:30 de la noche en el Facebook, para que nos encontremos ahí, podamos tener un repaso de esta clase muy bueno. Gracias a todos los que están dejando sus comentarios, que Dios los bendiga. Un abrazo de mi parte, Walter Posada, que estén muy bien.